Bueno, les estaremos avisando durante la semana si hacemos la reunión nuevamente dentro de 8 días o les estaremos indicando un nuevo lugar. Depende de las respuestas que nos den allá mientras ubicamos, ¿no?, este tiempo. Bien, en la noche en que Jesús fue entregado, sucedió algo muy singular. El Señor les advirtió a sus discípulos que todos se escandalizarían de él, que herido el pastor, dice una profecía de Zacarías, entonces las ovejas se dispersarían. Y el Señor advirtió que eso les sucedería a estos discípulos que habían estado desde el principio de su ministerio y habían acompañado a Jesús. Todos enmudecieron, excepto uno, que dijo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor Jesús le hizo la advertencia, dijo: antes que el gallo cante 2 veces, ya me habrás negado 3. Y él dijo y perjuró y juró que no lo haría. Pero unas horas más tarde, una criada en la casa del sumo sacerdote le dijo: tú estabas con el Galileo. Y empezó a negarlo, y 3 veces ante diferentes personas, simples siervos en la casa del sumo sacerdote, hicieron que Pedro se retratara 3 veces y dijera que no había conocido al Señor. Y fue una sentencia que el Señor dio sobre la carne. El hecho de creer en lo que nosotros sabemos, conocemos, y aún en nuestra propia valentía, que muchas veces es solo fuerza humana. Y en estos tiempos se requiere la gracia de Dios. Algunos están bastante preocupados por cosas que están pasando, pastores prominentes o algunos personajes prominentes que hablaron algún día la palabra de Dios, aún en contra del mensaje políticamente correcto, del discurso políticamente correcto, al que quieren llevar la agenda globalista. Y se opusieron y predicaron la palabra. Hoy algunos se están retratando. Y entonces el temor, y es natural ese temor, porque no podemos confiar en la carne, no podemos confiar en nosotros mismos, diciendo simplemente: aunque todos te negaren, yo no te negaré, porque necesitamos la gracia especial del Señor. Los tiempos que vienen son los más difíciles que cualquier generación de cristianos pueda haber vivido en todo el tiempo. Igual el Señor advierte que la persecución que se vive en este tiempo y se va a vivir, no la hubo en el pasado ni la habrá. Así de que entonces, ante esas advertencias del Señor, no podemos decir: yo no voy a desfallecer, porque es simplemente una afirmación. Menos que el Señor selle nuestros corazones exclusivamente para Él. Somos vulnerables. A veces simplemente veamos nuestras propias actitudes. Algunas personas simplemente cuando las confrontan a ser cristianos, o cuando se están burlando de los cristianos, incluso prefieren aparecer como ¿cómo decir?, de perfil bajo, o
como decir, pasar de agache, dicen algunos, que no se den cuenta que es cristiano y no lo confronten. Esto es común a veces en ciertos ambientes familiares, sociales o de trabajo. Algunas personas esconden su cristianismo. Recuerdo que para nosotros era, y en el tiempo en que predicábamos en la universidad, cuando yo recibí a Cristo, a estas personas así que se ocultaban su fe en el Señor y no se atrevían a predicar el evangelio, simplemente la llamábamos agentes secretos, porque estaban ahí como espías solamente de los no cristianos, pero nunca mostraban su fe. Pero el hecho de que uno haya predicado el evangelio no quiere decir que no va a estar vulnerable. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pocos días antes había confesado delante de los discípulos y el Señor mismo: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Y confesó que Jesús era el Cristo. Y esto son palabras muy importantes para un judío convertido, afirmar en medio de una expectativa que el pueblo de Israel tenía, de un Mesías al frente del ejército, llevándoles de victoria en victoria sobre los enemigos, sobre el pueblo romano, sobre los pueblos de alrededor. Bueno, quién sabe qué concepción tenían y que ellos iban a reinar sobre la tierra. Esa era la concepción del judío y esa era la expectativa de un Mesías. De modo que un Mesías que habló de ser manso y humilde de corazón no los convencía mucho, pero aún en medio de todo eso, Pedro confesó al Señor. Y existe una preocupación válida: ¿cómo permanecer firmes en estos tiempos? Y creo que esto lo he hablado en el pasado también, porque el apóstol Pablo, en su despedida, una de las últimas cartas, la carta a los filipenses, habló de permanecer firmes. Él ya estaba para ser sacrificado. Parece que ya todas las motivaciones en el apóstol Pablo estaban centradas en el gozo que el Señor le producía, aún estando en la prisión misma. Y entonces, en el capítulo 4 de Filipenses, mencionó el cómo estar firmes, o exhortó a los filipenses a estar firmes. Y así es de que dice en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es interesante esta declaración del apóstol Pablo. En otras ocasiones dice que debíamos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero aquí están exhortando a la iglesia, una iglesia que era motivo de gozo para el apóstol Pablo. Dice: ustedes son mi gozo y mi corona. Él estaba terminando su ministerio, había sembrado la palabra en toda Asia Menor, en Macedonia, en Acaya, y ahora estaba en Roma predicando el evangelio. Había dado testimonio del evangelio en Jerusalén, costándole esto las prisiones que estaba soportando en este momento. Desde el primer instante en que Pablo recibió al Señor Jesucristo, conoció al Señor, desde ese momento disputaba acerca de cómo Jesús era el Cristo con los judíos, y esto le causó todo el tiempo problemas. El Señor le había advertido que le esperaban prisiones y tribulaciones, y aún así el apóstol Pablo no quiso hacer caso. Vino un profeta, Agabo, le dijo:
le amarró las manos y le dijo, así llevarán a este hombre en cadenas. Y él dijo que para eso había nacido. Y y en el libro de los Hechos señala, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y dar... y entonces, él está hablando de terminar su carrera. En la epístola a Timoteo dice, he acabado mi carrera, he guardado la fe y esperaba la corona de justicia que le daría el Señor no solo a él, sino a los que esperaban su venida. Así es de que aquí tenemos un hombre que triunfó, un hombre que realmente llegó al final, no negó al Señor, cumplió el ministerio, eh, despreció cualquier tipo de cosas por el conocimiento del Señor. Así de que habla con suficiente autoridad este pasaje, con la debidas o las debidas instrucciones o el debido consejo para que nosotros también lleguemos al final de nuestra carrera con gozo y además sabiendo que hemos terminado la carrera y que no hemos negado la fe. Ese es digamos, el gran desafío que la Escritura nos presenta a esta generación de cristianos que con haberse alcanzado el Evangelio por muchas regiones del mundo y aún con los medios disponibles de comunicación para llevar el Evangelio, sin embargo, creo, y como dice Martín Stindal, es la generación más débil de cristianos de todas las épocas, aunque tiene que enfrentar el gran desafío que la misma Escritura dice. Pero los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que los postreros tiempos son peligrosos. Y estamos viviendo tiempos muy peligrosos, y especialmente porque se confunde la verdad con el error, o esa es la intencionalidad de los que llevan a cabo la agenda globalista de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y, y aún premiar la maldad, defender con derechos y leyes y todo tipo de instrumentos la maldad de los que quieren practicarla. Entonces, aquí viene esta exhortación del apóstol Pablo diciendo, estad así firmes en el Señor, amados. Y cuando él dice, estad así firmes, quiere decir que todo lo que viene diciendo es el preámbulo y esta es la conclusión de lo que él viene diciendo de cómo permanecer firmes. Si ustedes lo miran, dice, estad así firmes en el Señor, amados. Esta es una afirmación entonces que le da vigencia a todo lo que viene diciendo en los pasajes anteriores, especialmente en el último capítulo. Y allí es donde el apóstol Pablo empieza a mostrar dónde está la fuerza del creyente, cómo permanecer firme en medio de un ataque tan directo hacia el cristianismo, tan velado al mismo tiempo, porque se usa la mentira, se usa proclamación de derechos como derechos, cuando simplemente son vilezas, pecados y perversiones que ni siquiera los que las practican están interesados en hacerla conocer o defenderla, sino ya es una agenda ya mucho más profunda de gente que está comprometida con el reino de las tinieblas. Entonces el apóstol Pablo entonces resume acá lo que dice en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 empieza diciendo, por lo demás, hermanos, o sea que empieza su discurso allí de algo que él quiere que ellos, que los lleve a ellos
a un estado de firmeza en medio de gran tribulación. Y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y allí está la primera cosa o el primer principio o estilo de vida que debe prevalecer en nosotros para estar firmes, el gozarnos en el Señor. Dice en la Escritura, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando dejamos que la angustia, el temor y especialmente la depresión ocupen el corazón, nos debilitamos aún físicamente. Científicamente se prueba de que cuando una persona se entristece, inmediatamente empiezan y se le bajan las defensas del cuerpo. Y ese tal vez sea uno de los motivos de mantenernos o querernos mantener encerrados, es para que la gente no tenga ningún motivo, especialmente la gente del mundo, porque pues nuestra esperanza no está en las cosas del mundo ni nuestra alegría. Pero Pablo señala cuál es el objeto de la alegría en el Señor. El gozarnos en el Señor es nuestra fuerza, porque todo lo demás se puede perder. Si usted pone el gozo en las riquezas, entonces algún día las pierde. Y entonces el motivo de su gozo ya se perdió, de modo de que queda la tristeza. Algunos ponen el gozo en un buen matrimonio, pero puede morir el cónyuge, puede separarse o abandonarlo, y entonces, ¿dónde está su gozo? Algunos dicen, no, es que mi gozo son mis hijos, pero hasta los hijos lo pueden abandonar o los puede perder. Así de que no, son motivos, pues motivos de alegría, sí, pero pasajera. La única alegría permanente que debe que estar en nuestra vida es el gozo del Señor. Y esa es la primera motivación o la primera, digamos, base o fundamento para, para nuestra firmeza en cualquier tiempo. Y dice lo siguiente, y continúa diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y Pablo escribe, si ustedes se dan cuenta, en sus epístolas, repite de muchas maneras los mismos principios. Los principios de la palabra de Dios, las verdades fundamentales, nunca pasan. Uno de los grandes problemas de esta generación, especialmente de cristianos, es ir tras lo novedoso. Todos quieren algo nuevo, todos quieren una nueva moda, y ya vemos a la gente cambiando sus peluqueados, su ropa y todo, porque esa es la tendencia del ser humano. Y no me opongo a los diseñadores de ropa ni nada de eso, pero simplemente refleja la actitud de las personas de querer cambiar, de ser muy originales y seguir la moda. Y la moda también es de doctrinas, y a veces doctrinas contrarias a la misma palabra de Dios, mientras que las verdades fundamentales siempre son siempre son nuevas para nosotros. Nadie puede decir que conoce a profundidad las doctrinas, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni nuestros caminos son sus caminos. La revelación que viene desde el cielo siempre va a traer para nosotros nuevos motivos y mayor profundización y desafío a conocerlo profundamente. Y el repetir siempre las verdades fundamentales es algo que nos lleva a la seguridad y a la firmeza. Pablo dice, no me es molesto repetir lo mismo, porque para ustedes es seguro. Y hay gente que dice, no, pero la predicación de hace
20 años era muy diferente, queremos algo nuevo. Pero si eso algo nuevo significa un cambio en las verdades fundamentales de la palabra de Dios, lo único que se va a hacer evidente es un absoluto desastre en el final de sus vidas. El repetir siempre las verdades fundamentales de la palabra de Dios, los fundamentos, estar firme en ellos, nuestra salvación por gracia, la autoridad de las escrituras, la importancia de la oración, la importancia del compañerismo cristiano, la evangelización, el discipulado cristiano, todas estas cosas siempre serán necesarias y que la tendencia humana es a olvidar las cosas, especialmente a darlas por hecho. Yo tuve un líder que siempre me recordaba, no dé por hecho las cosas. El hecho de que sepamos algo no quiere decir que lo sepamos como debemos saberlo. Siempre hay que revisar, siempre hay que repasar. Eso nos da seguridad sobre nuestras propias creencias, en profundizar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las escrituras, sobre las verdades eternas de su palabra, es una necesidad para el creyente, porque eso es lo que le mantiene seguro. Y para los predicadores, para los que predican el evangelio, que siempre quieren traer cosas nuevas a sus feligreses o a aquellos que escuchan y están recibiendo su edificación y su exhortación, muchas veces están ante la tentación de querer cambiar y muchas veces terminan cambiando su doctrina y su posición con respecto a Cristo. Ya muchos se han deslizado en este tiempo hacia el judaísmo como algo novedoso. Otros se van, acordémonos, hace unos 20 o 30 años, el evangelio de la prosperidad estaba penetrando muchos oídos y la gente quería ganar mucho dinero y prosperar y ser exitoso y todo, y terminó en una terrible perversión y corrupción del evangelio. Muchas otras cuestiones. Para nosotros el repetir es seguro. Lo siguiente que dice el apóstol Pablo sobre el cómo mantenernos firmes está en el versículo 2. Estamos en Filipenses capítulo 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mire, una de las cosas que produce, digamos, inestabilidad emocional y aún espiritual es que las personas no se guardan. El hecho mismo de querer oír novedades los puede llevar a gente que simplemente proclama herejías. En estos días, alguien, no sé de dónde sacaron, pues son doctrinas, ¿no? Que dicen, hablando acerca de los ángeles, refiriéndose a que el arcángel Miguel es el mismo Señor Jesucristo y el Gabriel es el Espíritu Santo, pero son simplemente ángeles. Para que el Señor Jesucristo fuera el arcángel Miguel, entonces tendría que dejar de ser Dios. Para que el Espíritu Santo se convirtiese o llegase a ser el ángel Gabriel, tendría que dejar de ser el Dios y simplemente igualarse al ángel Gabriel. Porque esto se les ve con misiones y ahí específicas, pero todo por las novedades, ¿no? Y algunos toman cosas que ven en internet, que oyen por ahí, que alguien les dijo, incluyendo aquellos que todo el tiempo llegan con la revista Atalaya a las puertas de sus casas, que son los que tienen esta doctrina. Entonces,
vea el peligro con que, pues claro, entonces se van por el lado de los términos, de las palabras y de las cosas, sin ver toda la evidencia bíblica, y entonces es el peligro. Hay perros, hay malos obreros, hay mutiladores del cuerpo que quieren dividir la iglesia del Señor. Estas son doctrinas que dividen y hay gente que las promueve justamente con esa intención. Ahora, dése cuenta que dice la Escritura, guardaos de los perros. Lo primero que tenemos con los perros es que siempre vuelven al vómito. Guárdese de aquellos que vuelven a sus pecados de su vida pasada. Cuando recibimos a Cristo, hay un cambio en nuestra vida. Una de las evidencias que hemos recibido al Señor es que hay un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra antigua manera de vivir, pero no quiere decir que esto sea ya un hecho en la vida de muchos cristianos. Muchos se vuelven atrás a sus antiguos pecados. Conozco personas que estuvieron algún pecado escandaloso en su vida antes de recibir a Cristo. Incluso tuvieron un cambio, llegaron a casarse, a tener una familia, entraron en el ministerio, empezaron a servir a Dios con entusiasmo y de pronto terminaron volviendo a sus pecados pasados, perdieron sus hogares, perdieron su ministerio. Pero algunos pretenden continuar en esto, dice, guárdese de los perros. Por el otro lado, los perros son traicioneros. No es raro el perro que ataque a su amo y lo puede llegar a desconocer en un momento dado ante determinadas circunstancias. Entendamos que cuando el apóstol Pablo y la escritura habla de los perros, no son los perros hoy domésticos, ¿sí? De raza ya que han sido obtenidas para que tengan determinadas características, sino los perros en la época en esta época no estaban en los hogares. Los perros normalmente eran salvajes y atacaban las personas de un momento a otro y las atacaban en jauría. Así fue como los perros que estaban alrededor de la ciudad, cuando Jezabel cayó de una ventana por el muro, los perros destruyeran su rostro. Hay en algunos sectores de nuestras ciudades algunas jaurías de perros que han sido abandonados, que han sido lastimados y son realmente un problema de salud pública porque atacan a las personas, comen basura, a veces son agresivos. Este tipo de perros señala lo que la escritura está mostrando. Gente que traiciona a aquellos que le han servido, y yo me refiero al que hace mal, al que le hace bien, dice la escritura, no faltará el mal de su casa. Y es a este tipo de comportamiento que la Biblia señala de perros. Lo segundo dice, guardaos de los malos obreros. El mal obrero es el que quiere ganar sin trabajar. Y los hay en muchos lugares, ¿no? En las empresas, en las casas y en las iglesias. Gente que solamente espera recibir a cambio de nada. Y si alguna vez entra o en algún compromiso, lo hace indolentemente, engañando, y no crean que este es el mejor, la mejor recomendación para confiar en este tipo de personas, ¿no? Simplemente uno ve que solo trabajan el tiempo en que se les contrata.
muchos en los trabajos están pendientes de la conversación con los compañeros. Yo veo en algunas empresas, mientras no esté el jefe, entonces todos se salen de su oficina, están de lado a lado, solo corren cuando el jefe los está viendo. Los que trabajan por horario, sin ningún compromiso con el lugar de su trabajo, dice guárdese. Esto no es simplemente ámelos y tolérelos y sea paciente. No, sí hay que ser pacientes, ¿sí? Debemos amar a todo el mundo, pero la escritura dice guárdese. Deles todo el amor que requieren. Anímelos a seguir al Señor Jesucristo, pero no confíe en ellos para nada. No les dé ninguna responsabilidad, porque lo van a traicionar. Y es bien claro, por ejemplo, que los sindicatos acabaron con muchas empresas. Porque, y si usted mira, muchos jefes sindicalistas, aquí me van a colgar y de pronto censurar, solo están para protestar y quejarse, reclamar derechos, pero no cumplir responsabilidades. Y esta es una tendencia de la época, de solo reclamar derechos. Si ustedes ven, todos, o sea, hay protestas todo el tiempo por derechos y derechos y derechos, y normalmente gente que no hace nada vive de eso, de protestar y de supuestamente defender derechos. Hoy defienden los derechos de las comunidades de ciertas preferencias sexuales, hay los que defienden a los pobres, que defienden la agenda social y defienden el evangelio social. Y bueno, todo esto tiene que ver con malos obreros. Porque cuando uno trabaja para el Señor, lo hace con entusiasmo y con diligencia. Hay una ocasión, uno de mis mayores, de los líderes que alguna vez puso el Señor en mi vida, él dice que alguna vez subió a un avión, siempre iba en clase ejecutiva, se subió una persona muy amable y se sentó a su lado y subió una señora con un bastón, un poco dificultad de caminar y, y le cedió el puesto, dijo, no, deme su boleto, tomó el boleto y, y, y le entregó el suyo a esta señora y se fue a buscar en clase de promoción su puesto. Entonces él quedó intrigado, ¿quién será esta persona? Y fue a hablar, al hablar con él, y resultó ser el dueño de uno de los bancos más prestigiosos del país. El dueño. Y le dijo, yo puedo caminar muy bien. Ella está con dificultades, ella es la que necesita ese puesto, no yo. Además, yo trabajo con entusiasmo, hago las cosas, me he procurado siempre hacer las cosas bien, porque lo que es mío me va a llegar. Dios no es injusto. Y nos compartió esa enseñanza. El que vive para el Señor y trabaja para el Señor sabe que el Señor no es injusto. El Señor es fiel. El Señor es justo. Él no nos niega nada. Él no se queda con nada. Y Él honra a los que le honran. El que hace las cosas en secreto, el Señor lo recompensa en público. Siempre ha sido así. Pero el mal obrero es el que trabaja solo cuando lo están mirando o cuando le exigen. El resto de tiempo trata de eludir las responsabilidades. Y el tercer tipo de personas de la cual debemos guardarnos, dice, guardaos
de los mutiladores del cuerpo, los que tratan de cercenar el cuerpo de Cristo. En muchos lugares hay gente que simplemente quiere el liderazgo y en lugar de buscarlo, como debe hacerse, ¿cómo, cómo dijo el Señor que el que quiere ser el primero, ¿qué tenía que hacer? Servir. Pero no lo quieren sirviendo, sino lo quieren es que se lo escrituren. Ay, y hay gente que así, ¿no? Que están esperando que le vendan una iglesia o que le den cosas que no han trabajado, ¿no? El apóstol Pablo dio un ejemplo, dijo, he procurado sembrar el evangelio donde no ha sido predicada la palabra, para no sembrar sobre fundamento, no edificar sobre fundamento ajeno. Pero hay gente que está en esa actitud de producir disensiones, de producir eh, divisiones en medio del cuerpo de Cristo, simplemente porque esa es su actitud. Y el apóstol Pablo bien le dijo a Timoteo, a los que persisten en contender después de una y otra amonestación, deséchalos. ¿Sí? Y a veces hace bastante falta de disciplina en algunas iglesias. Al menos las iglesias que yo conozco tienen esa dificultad. Hay gente que todo el tiempo está en una actitud de crítica y de producir divisiones en medio del cuerpo de Cristo, en lugar de procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Y no estamos hablando de unidad ecuménica, pero la unidad es un principio bíblico por el cual el Señor Jesús oró él mismo. Así de que no es un propósito salido de las tinieblas, sino venido de Dios, porque el cuerpo es uno, el espíritu es uno. Entonces, es importante reconocer eso. Entonces, son tres tipos de personas de las cuales usted guárdese. Y si tiene contacto, usted se da cuenta por discierne por el espíritu que se está encontrando con uno de estos tipos de personas, dice guárdese. ¿Sí? Muéstreles amor, y en algunos casos, como dice la escritura, si traen diferente doctrina, no le digan bienvenido. Hay gente que le da bienvenida, no, que hay que ser tolerantes con todo, llamar a todo el mundo, no. La escritura es clara en decir que cuando no traen la doctrina del Señor, dice, no lo reciban. No le digan bienvenido. En cambio, sí dice que debe darle de bienvenida a los que han trabajado en el Señor, a los que han servido a la iglesia, a esos denle la bienvenida. Y en el versículo 3 hay otro nuevo principio, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La escritura dice que si usted se gloria, no se gloríe de usted mismo, ni de sus logros, ni de sus cosas, porque todo viene de Dios. Pablo decía que se gloriaba en el Señor y que debemos gloriarnos en el Señor. Pero dice la razón, servir a Dios en el Espíritu, no por competencia, no por no porque me vean, por ganar prestigio o por cualquier otra razón, y ni siquiera pues por dinero, sino sirva al Señor en espíritu. Debemos hacer todo en el espíritu, no en la carne. Y gloriarse, pero en el Señor. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo decía que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura y debe considerar a los demás como superiores a él mismo. Un siervo siempre está en actitud de servir. Y yo recuerdo en una ocasión que
no lo esperaban y me dijeron que hiciera un devocional al otro día para todos los que eran mis líderes. Yo venía regañado desde el Ecuador prácticamente, entonces estaba en una posición y regañado porque quería servir a Dios allá. Yo amaba el Ecuador, yo quería seguir y entonces cuando yo dije que quería seguir ahí me trataron de rebelde porque se supone que debía haber dicho que quería volver a Colombia. Y por esa razón ya, entonces me mandaron un año de castigo por allá a una región que para mí fue un premio, todo lo contrario. Pero entonces llegué y todo como en todas las organizaciones grandes, pues a la gente que la ponen en puestos de importancia, uno entonces y tener que darles un devocional, dije, pero ¿cómo les voy a enseñar si estos son los que supuestamente están en el éxito? Entonces me he preocupado por la noche qué iba a decirles y qué iba a enseñar. Y el Señor dijo, no te preocupes por enseñar. ¿Sí? Procura más bien servir. Si tú quieres enseñar, tienes que saber más que los demás. Tienes que tener dominio sobre el tema y saber más que los otros. Entonces dije, bien, Hércules. Entonces la cosa está difícil. Entonces no puedo enseñar, no puedo hacer nada mañana. Pero el Señor dijo, pero puede servir. Y el que sirve puede servir a, a gente que es mayor, ¿cierto? Gente que es más sabia, más importante, ¿sí? Y también puede servir a la gente humilde, aún al ignorante o al inválido o al desvalido, siempre podrá servirlos. Y si sirves, estás cumpliendo con mi voluntad. Y el que es útil y el que sirve siempre estará en medio de los grandes. Así de que trata de servir, trata de mostrar algo que sea de utilidad para ellos. Entonces, se me quitó la carga de encima. Es en espíritu que servimos. Y si de algo nos gloriamos, dice la Escritura, gloríes en el Señor. Esto no quiere decir que tengamos un concepto inadecuado de nosotros y decir que, y pensar entonces que nosotros somos como cucarachas o algo no, somos seres humanos, amados por Dios, de valor infinito para Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Así de que tenemos una importancia sin igual en el universo. Y recuerdo una anécdota del doctor Bray que él estaba hablando, dice que en algún momento llegaron muchas personas a felicitarlo por la obra que él estaba haciendo y especialmente después de un ayudamiento en Corea que había sido resultado de su ministerio. Y entonces él empezó a pensar mucho la importancia que él tenía en ese momento en el mundo. Y una mañana se levantó, él contaba esa anécdota, y miró por la ventana y dijo, y le hizo un comentario a su esposa. ¿Realmente cuánta gente importante hay en el mundo? Hizo esa pregunta. Y sus pensamientos, posiblemente, las mujeres entienden mucho a veces sobre los esposos, lo que piensan, no todas las veces, pero ella le dijo, bueno, yo sé que hay mucha gente importante en el mundo, pero yo creo que hay una menos de la que tú estás pensando. Y así es. Dice, no gloriarnos en nada, porque no hay nada que no hayamos recibido. Piensa en todo lo que usted tiene, aún inteligencia o valor o un trabajo y todo. Piense en cualquier cosa, un hogar, unos bienes. Y ahora pregúntese cómo los obtuvo. Y se dará cuenta que todo se lo dieron. No hay nada que usted haya hecho por usted mismo. Todo lo recibió.
Algunos dicen, es que es mi inteligencia. No, pero ¿de dónde viene la inteligencia? Porque el Señor también hizo al bruto. ¿Sí? Sí, hay gente que no es inteligente, es torpe. Y son amados por el Señor y así los hizo el Señor. Dios hizo al cojo y al mudo. A unos les da habilidad, a otros no. A unos los hace inteligentes y a otros los hace torpes. ¿Sí? Así es de que es el Señor. Dice, eh, no teniendo confianza en la carne, sirviendo a Dios, gloriándonos del Señor, pero no confiando para nada en la carne. Acordémonos de Pedro, su afirmación, no te negaré, aunque todos te negaren, yo no. Mi vida pondré por ti. Pura confianza en la carne. Cuando el Señor hace una advertencia o da una sentencia de esa naturaleza, en lugar de mostrar que somos mejores, es tiempo de más bien humillarnos y pedir la misericordia de Dios. Y sigue, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dese cuenta que él tenía de qué confiar en la carne, pero dice que todo aquello en lo que él podría confiar lo tenía, dice, como pérdida. Dice, todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo subordinó al Señor. Lo que le importaba era tener el amor de Cristo, saber que era amado por el Señor. Y ese es algo que nos mantiene, es algo que nos mantiene firmes en medio de la prueba. Saber de que somos amados, no por lo que somos, ni por lo que hacemos, ni por nuestros logros, sino porque fue decisión de Dios amarnos. Él quiso amarnos, entregó su vida por nosotros, dio todo por nosotros cuando no lo merecíamos. Y eso debe satisfacer nuestro ser. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, todo lo que para él era ganancia, todas las cosas las estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si hay algo que debe impulsar nuestra vida es conocer al Señor, el conocimiento de Cristo Jesús. Yo recuerdo una persona que la invitaba a que participara de nuestros estudios y aún empezara un programa de edificación. Dijo, no, es que yo ya conozco a Cristo. ¿Cómo lo conociste? No, es que yo recibí a Cristo. Yo hice la oración. Incluso le dije, bueno, pero entonces al menos lee la palabra para que sepas lo que Él quiere de ti. Ya la leí toda. ¿Cómo así que la leyó? Sí, yo la leí en 8 días. Yo hice un curso de lectura rápida y yo leí la escritura. Ya leí toda la Biblia. Cuando la Biblia tiene verdades profundas, nunca terminaremos de conocer al Señor. Toda la eternidad es un inmenso, infinito, que nunca podremos penetrar toda la profundidad del amor de Cristo. Escasamente cuando decimos conocer algo, solo hemos visto la superficie.
Es como el niño que lo llevan a una playa y coge un poquito de agua del mar en una botella y le preguntan, ¿conoces el mar? Sí, ya lo conozco. Ya no me interesa conocer, ya lo conozco. Solo apenas está pensando en un conocimiento meramente superficial. ¿Quién conoce el mar en profundidad? Ni los más grandes marineros podrán haber dicho que lo conocen todo. A veces ni siquiera conocemos el lugar donde vivimos, ni qué hay detrás de cada cosa que vemos. Dice que el que dice saber algo no sabe nada. Y que si sabe algo no lo sabe como debía saberlo. ¿Y por qué lo dice? Porque nosotros tenemos un conocimiento limitado. Porque nosotros a veces basamos el conocimiento en lo que vemos o en lo que oímos. Pero no lo sabemos todo. Solo Dios conoce de eternidad a eternidad. Y de un extremo del mundo al otro extremo del universo. Solo Dios lo conoce. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Me imagino que ese era un experimento que había hecho Abraham en su trasegar a través de su vida, de tratar de contar las estrellas. Dice que alguna persona pueden llegar a contar, póngale 100,000 estrellas. Si usted contara una estrella o 3 estrellas por segundo, ¿cuántas estrellas podría contar si se dedicara toda su vida a eso? Y usando telescopios potentes, ¿no? ¿Cuántas cree que podría contar en el resto de su vida? Y no alcanzaría ni siquiera a contar las estrellas de nuestra galaxia. Son más de 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Un día hice el experimento estando en Agua de Dios. Recuerdo que me quedé mirando un puntico, era como una nubecita muy pequeña allá en lo alto. Me llamó la atención, no sé por qué me llamó la atención, saqué un monóculo que tengo y lo había llevado y me puse a mirar ese pequeño puntico ahí que sobresalía y ya visto con el monóculo, lo que encontré era que había cientos de estrellas en un solo punto, tan pegadas una de otra, pero tan diferentes una de otra, que quedé asombrado. No sé cuántas podría haber. Y estamos hablando de más de 100,000 millones de galaxias en el universo. Multiplique solamente el número de ceros. Si solo nuestra Vía Láctea tiene más de 1,000 millones de estrellas, algunos hablan de 100,000 millones de estrellas, dentro de las cuales el Sol es una de las más pequeñas. No alcanzamos ni siquiera a contemplar e ignoramos todo lo que nuestra galaxia contiene. La gente habla de la conquista del universo. Salimos a la conquista del universo porque mandaron una sonda espacial. Wow, ni siquiera ha salido del territorio, no ha salido todavía del, del perímetro de la influencia del Sol y ya están hablando de conquistar el universo. Sé de que poco sabemos. Ni siquiera sabemos sobre nuestro cuerpo. Todas las agencias de salud, laboratorios tratando de encontrar una vacuna y ninguna es garantía completa.
y solo sobre un virus. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? En fin. Pero hay una cosa que excede todo conocimiento y es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que es nuestra vida, el conocerle a Él. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Algo que nos mantiene firmes es saber que no somos justos en nosotros mismos. Nuestra justicia viene directamente de Dios. Es su justicia, no la nuestra. Es la que Dios nos ha imputado, es la que Dios nos ha dado. Algo que no podemos alcanzar. La Escritura dice, no hay justo, ni aún uno. Cualquier acto de justicia que nosotros podríamos sentirnos orgullosos o decir, lo logré, delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran las vendas con las que se cubrían los leprosos sus llagas. Y eso es lo único que podríamos ofrecer al Señor como justicia propia. Pero no es por nuestra justicia que estamos delante de Dios, sino por la justicia perfecta que ganó Jesús en la cruz. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo está diciendo que debemos participar de sus padecimientos. Algunas personas creen que han sufrido como ningún otro. Cada persona que sufre cree que nadie ha sufrido como él, ¿no? Pero todo lo que podemos sufrir nos lo merecemos y más. Dios es misericordioso, nos trata con misericordia. Y muchos de los padecimientos que podemos llegar a tener hasta son para protegernos Dios de nuestro orgullo y de nuestra suficiencia y para que dependamos de Él, que es la única posibilidad que tenemos de salvarnos. Él no nos hace dependientes de Él porque simplemente por manipularnos, sino es la única manera que tiene para salvarnos, que seamos totalmente de Él, porque así puede cubrir toda nuestra vida. Así de que si participamos de sus padecimientos, participaremos también de la gloria de su resurrección. Y el apóstol Pablo tenía motivos por los cuales quejarse. Pero él dice que de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba su vida preciosa para él mismo. Así de que continúa diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas es que nos permite estar firmes es no estancarnos, no quedarnos mirando nuestros logros, sino lo que está por delante. Y no detenernos, no proseguir siempre a la meta. ¿Y cuál era su meta? Ser asido por aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. ¿Sí?
un apego total al Señor. No pretendiendo que ya lo tenemos todo, sino vivir como si nada tuviéramos, pero que todo está por alcanzar en Cristo Jesús, ¿no? Dios siempre se complace. Recuerdo una frase de George Warner en alguna ocasión. Dios siempre se complace en un pueblo que va hacia adelante. Así de que nada nos debe detener. Aún hoy estamos en este lugar, pero el Señor mueve la nube. Tenemos que seguir la nube. El pueblo de Israel aprendió a que durante el tiempo de su peregrinaje, cuando la nube se paraba, ellos levantaban sus campamentos y levantaban el tabernáculo. Pero cuando tocaba la nube, se ponía en marcha, ellos recogían sus tiendas, recogían todo el mobiliario del tabernáculo y seguían la nube. 40 años. ¿Qué tenía el Señor en mente? Que ellos siguieran siempre la nube, proseguir siempre hacia adelante. No, no frustrarnos por nuestros fracasos, los vamos a tener, los hemos tenido, pero no quedarnos mirando nuestros fracasos, sino seguir a lo que Dios tiene delante. Y no detenernos tampoco por los éxitos. Hay gente que solo se queda mirando sus éxitos pasados, cuando hay nuevos ámbitos en el espíritu que hay que conquistar. Hay que seguir adelante hasta tomar posesión de todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Así de que el apóstol Pablo está en eso. Y dice en el versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice que imitar a aquellos que por la fe y la paciencia le dan las promesas. Pero ¿qué tenemos que imitar? La fe. No las acciones, porque Dios tiene un propósito diferente para cada uno, pero la fe siempre debemos seguir, la de nuestros antepasados, la de los que nos han marcado el camino, la de los que son ejemplo en el Señor, los que ya han terminado bien su carrera. Pablo estaba terminando su carrera. Dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él estaba terminando su carrera con gozo. Había defendido la fe, había guardado la fe y le esperaba era una corona de justicia. Así de que, siguiendo, dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Algunos viven para el vientre. A mí me parece insólito que hay personas que desde por la mañana solo piensan en la comida, al mediodía la comida, por la noche la comida, se encuentran con la gente y solo hablan de comida y vamos a hacer tal cosa. No, pero primero, ¿a dónde vamos a almorzar? Y se saben y conocen todos los restaurantes de la ciudad. Y los que no, y si no es solo su ciudad, los de los alrededores también, ¿no? Pero cuando son las cosas del Señor, solo piensan en lo terrenal. Pero la Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aún si este tabernáculo se deshiciera, si llegáramos a perder todo, tenemos una morada en los cielos, una ciudadanía en los cielos. Y hay que entender que donde estamos somos ciudadanos del cielo. Tenemos doble ciudadanía, ¿sí? Del lugar donde el Señor nos ha permitido vivir, y el Señor dice que debemos procurar el bien de la ciudad
a la cual el Señor nos lleva. Y en todo lugar debemos servir y procurar el bien. Hay gente que solo se queja del lugar donde vive y de la ciudad y de los ciudadanos y de las cosas. Hay gente que se queja de Colombia, que no sé qué. Pues váyase para Cuba, váyase para Venezuela. Nuestra patria es hermosa. Y bien, está bien luchar por nuestra nación, pero no olvidar que somos ciudadanos del cielo, de donde vendrá el Salvador. Aquí podemos perderlo todo, porque al fin y al cabo vamos de paso, somos peregrinos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que debemos andar en temor y reverencia todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque no es el lugar de nuestro destino no está acá, nuestro destino está en los cielos. Tenemos ciudadanía celestial y representamos al reino de Dios donde estemos. Y por tanto debemos dar testimonio, no solo de palabras, sino con la vida, de qué carácter y de qué naturaleza estamos hechos. Porque nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios. Y debemos pensar como que el lugar donde estamos y siempre donde vayamos, tratemos de hacer el bien y dejar el lugar mejor de lo que nos lo entregaron. Pero recordando que este no es nuestro lugar de destino. Algunos están pensando, bueno, este país se está poniendo difícil, entonces están buscando a ver dónde invierten el dinerito, ¿cierto? Para irse a vivir después allá. Y está bien, están buscando seguridad y no está mal. Pero ¿cuánto estás invirtiendo en el cielo? Que es el lugar donde vas a vivir. Yo recuerdo a alguien que decía, bueno, ¿y para qué está guardando ese? No, es que voy a construir una casita de recreo para mis últimos años de vida. Y ahí estaba haciendo sus ahorritos, ¿no? Y está bien, tener una buena vejez no está malo desearlo. Una vejez en paz, en un lugar agradable, un buen clima. Pero más allá, algún día tendrá que dejar ese lugar también. ¿Cuánto has invertido en el cielo, que es el lugar donde vas a vivir por la eternidad? Y lo que tendrás en el cielo está construido sobre la base de lo que hiciste aquí en la tierra. No va a ser muy diferente a lo que tú mismo has ahorrado aquí y has invertido en el reino de los cielos. El que ahorró poco tendrá poco, el que ahorró mucho tendrá mucho, especialmente más y más del Señor. Así de que somos ciudadanos. Y hay algo que nos debe mantener siempre en mente, es que este cuerpo mortal se va deshaciendo, se va descomponiendo. Esta nuestra morada terrenal, que es este pellejo, se va deteriorando cada día más. Yo ya no puedo hacer muchas cosas que hacía de niño, de joven. Los años empiezan a pesar. ¿Sí? Pero mientras esta morada terrenal se va deshaciendo, la morada eterna se va renovando de día en día. Nuestro ser interior se renueva para habitar por la eternidad en el cielo. ¿Cuánto cultivas tu espíritu para vivir en el cielo? ¿Cuánto?
si eres ciudadano de allá. Si yo soy ciudadano de este país, yo trato de entender mi país, la gente, conocerlo, sus fronteras, su riqueza, sus necesidades, todo, porque soy ciudadano. Si yo me fuera a vivir a otro país, tendría que aprender su cultura, su idioma, sus costumbres, su alimento, sus medios de subsistencia, sus intereses, su cultura, todo, para poderme acomodar a la cultura de ese país. ¿Cuánto cultivas tu espíritu para vivir en el cielo? ¿Cuánto cultivas tu comunión con el Señor? Porque allá vas a tenerlo frente a frente, todo el tiempo. Pero ¿realmente lo deseas? ¿Deseas conocer al Señor, estar con Él? ¿Disfrutas de Él, su compañía? ¿Lo anhelas de día y de noche? Porque si no es así, lo más seguro es que no va a ser el lugar de tu morada eterna. No podrías soportarlo. Si no te aguantas al Señor durante una hora de oración, ¿cómo vas a pasar allá la eternidad? Hay gente que no alcanza a orar media hora, ya se siente aburrido, 10 minutos, menos, algunos menos. Si acaso la oración del almuerzo y de la comida, para dar gracias a Dios. Pero no soportan pasar tiempo con el Señor, cuando debía ser el motivo de su deleite y de su anhelo, como ciudadano del cielo, porque lo que el apóstol Pablo dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo, al cuerpo de la gloria suya. Y dice el apóstol Juan que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuánto anhelas ser revestido de ese cuerpo celestial semejante al del Señor Jesús? Cuando es el motivo, dice el apóstol Pablo, dice, al momento gemimos, anhelando, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. ¿Cuánto le damos de importancia a este cuerpo terrenal? Pero cuánta poca importancia le damos al cuerpo espiritual, al, al que va a ser nuestra morada eterna. Yo estoy hablando algo práctico, ¿no? Porque si usted no tiene anhelos de Dios y del reino de los cielos, de ser ciudadano del cielo, usted va a ser capaz de vender o negociar el reino de los cielos por una estancia placentera o sin problemas aquí en la tierra. A muchos los va a asustar solo el hecho de pensar que van a ser rechazados por la sociedad si defienden su vida cristiana frente al mundo. Porque todo lo han diseñado para acá, entonces les va a dar miedo perderlo. Pero cuando yo tengo todo lo he transferido al reino de los cielos, ¿cuánto anhelo de ir para allá? Y poco apego por lo de acá. Porque acá no tengo nada. Ese era el sentir del salmista David. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuál es tu deseo? ¿Sobre qué estás fundamentando tu vida? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu negocio aquí en la tierra? Pero ¿cuánto entregas y das para hacer tesoros en el cielo?
empezando por el tiempo, empezando por el tiempo con Dios. ¿Sabe lo que pasa en el infierno? De acuerdo a los testimonios de los que el Señor les ha permitido llegar hasta allá. En algunas ocasiones el Señor ha descendido allá, no sé si en el espíritu o lo que sea, pero llevando a gente que ha muerto o simplemente es que Dios les da esa experiencia para que conozcan el sufrimiento en el infierno. Y cuando el Señor está ahí, las almas de los que están en el infierno empiezan a pedir, dame 5 minutos para arrepentirme y no estar acá. Cambio mi vida, toda mi vida, la cambio por el ser más miserable, más sufrido, más dolido, más enfermo, con tal de no estar en este lugar. Pero no soportan al Señor. Cuando lo ven, le piden que le quite esos tormentos. Pero empiezan a maldecir al Señor porque no lo pueden soportar. Por eso esas almas no pueden estar en el cielo, porque no soportarían la presencia de Dios. Y en el cielo es solo el Señor, es todo. El Señor lo llena todo, todo habla del Señor, todo traduce al Señor, todo muestra al Señor, todo es la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el lugar de nuestro destino. Yo te pregunto si eres ciudadano del cielo o todavía eres muy terrenal. ¿Cómo te sientes? Porque eso es lo que nos va a mantener firmes. Cuando yo tengo anhelo del Señor, cuando yo sé que soy del cielo, no me importa lo que tenga que padecer acá, porque ya tengo un lugar seguro en el cielo. Yo recuerdo ese jovencito que lo picaron unas medusas por allá en las costas de Nueva Zelanda o Australia, no sé. Y llega al cielo y el Señor le predica el Padre Nuestro. Y él dice, llegué al lugar de mi destino. Y el Señor le dice, bueno, vas a volver a la tierra. Y dice, no, yo no quiero ir. Yo me quiero quedar acá. Entonces le muestra que la mamá va a sufrir. Y el amor por la madre, porque la madre va a creer todo el resto de su vida que él se fue al infierno. Entonces hace regresar. Pero regresa con la plena certeza de que ese es el lugar para el cual nació. Y si hay algo que tiene ese joven en su testimonio, es una sonrisa que nadie se la quita. Él comparte eso con una dicha y una expectación y una seguridad de que ya tiene un lugar, el lugar que anheló su alma toda la vida, es el lugar que lo espera. De modo que yo sé que a ese joven no le importaría el momento en que el Señor, bueno, ya no es un joven, ¿no? Pero estoy seguro que no, él no se cambia por nadie, ni nada de lo que hay en la tierra lo cambiará por lo que ya tiene en el cielo. Y eso es lo que nos da firmeza. Así de que ahí tenemos un capítulo de algunas cosas que tenemos que considerar en este tiempo. Yo no les voy a dar otra fórmula. Si alguien me pregunta cómo estar firmes, cómo resistir en estos momentos de prueba, cuando me llegue la prueba a mí, porque todos vamos a ser probados. El Señor desciende a probar a los moradores de la tierra.
¿Cómo estar preparado? Y repase una y otra vez este capítulo. Y trate de afirmar las cosas que no están firmes en su corazón. Y deseche aquellas cosas que tienen que ser desechadas. Y tenga cuidado de lo que aquí la Biblia dice. El apóstol Pablo dice que debemos guardarnos. Especialmente de tener confianza en la carne. Y aún la Biblia habla de que el mismo Moisés, teniendo riquezas y la gloria de todo la riqueza de Egipto y los placeres de Egipto, porque los reyes no se les negaban los placeres, celebró la Pascua, porque buscaba una ciudad que tiene fundamentos. Celebró la Pascua. Y la Pascua es el Señor. Nuestro único don y riqueza, que no nos será quitado. Así de que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él afirme estas características en nuestra vida, esto que tanto necesitamos afirmar, pero también desprendernos de todo aquello que nos ancla, que detiene, que permea nuestro corazón, que viene de nuestra existencia en este mundo. Padre, cuando el mundo busca tanta seguridad en tantas cosas, Señor, que hasta le venden basura para que, ofreciéndole seguridad de salud, de bienestar, de poder negociar, de poder tener cosas. Tú estás preparando un pueblo que tiene su seguridad en ti, Señor. Y te estamos pidiendo que tomes nuestro corazón, Señor. Que lo hagas enteramente tuyo, Señor. Jesús es una firme ancla del alma. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero pronto vendrá a consumar la historia. Pero también a revelar lo que hay en el corazón de los hombres. Oh Dios, que cuando tú vengas nos halles dignos de ser librados de las cosas que vienen. De poder triunfar sobre el anticristo, sobre su reino, sobre su marca, sobre su nombre. Porque todas nuestras fuentes están en ti, porque donde los lazos que nos unen a ti, Señor, son inquebrantables. No podemos decir que estamos completamente preparados, Señor. Solo tú lo sabes. Pero sí te pedimos que, oh Dios, tú guardes nuestras almas y nuestros espíritus, Señor. Tú mismo dices que nos pongamos toda la armadura para resistir en el día malo. Toda la armadura que tú nos has provisto. Pero es la misma que tú nos estás proponiendo.
nos armemos, que nos alimentemos de ti, Señor. Que nos escondamos en ti, Señor. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y allí queremos permanecer, Señor. Enséñanos a desapegarnos de este mundo y de las cosas, Señor. Pero apegarnos cada día más a ti, Señor. Que no querramos ni un segundo estar lejos de ti, Señor. Que día a día tú seas el motivo de nuestra existencia, de nuestro deseo, de nuestra vida. Que cada día podamos vivirlo, como lo dice tu palabra. Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que no tengamos que pasar 1000 días fuera de ti, Señor, lejos de ti. Sino que cada día lo vivamos para ti, Señor, en ti y por ti. Sella nuestros corazones, nuestras vidas. Pon sello a nuestros pensamientos, Señor. Que tú seas el motivo de nuestros pensamientos. Que tú seas el motivo de nuestro hablar. Que tú seas el motivo de escuchar, Señor. Que el deleite de nuestros oídos sea tu palabra, hablada por tu Espíritu a nuestros corazones. Que tú seas la delicia de nuestro corazón, Señor. Nuestro anhelo y nuestra esperanza. Nuestro andar está en ti, Señor. Líbranos de las trampas del enemigo, Señor. Líbranos del engaño de este tiempo, Señor. Líbranos del engaño de las riquezas, de poner nuestra esperanza en ellas. Porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Y que desconfiemos, Señor, cuando los hombres ofrecen paz y seguridad, porque solamente están en ti, Señor. Nuestra seguridad está en ti. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti. Nos rendimos en este momento, entregándonos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que todo lo que las cuerdas que nos atan a este mundo sean, oh Dios, destrozadas por la unción de tu Espíritu, Señor. Toda atadura al pecado, toda atadura de amor por el mundo, toda atadura, oh Dios, toda ceguera que haya puesto el enemigo sobre nosotros, sea removida por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a ti, Señor, todo el tiempo, y ponga de ti en nosotros, Señor. Tú dijiste que tomará de lo mío y yo lo hará saber. Danos de ti, Señor, por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la cena. Padre, te damos gracias en este momento por el pan y el vino que nos recuerdan tu sacrificio, tu entrega y especialmente tu comunión, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos bendigas el pan y el vino.
Gracias porque por tu sangre compraste nuestras vidas para ti, Señor. Sellaste nuestra redención. Nos libraste de la esclavitud. Nos trajiste abundancia, Señor. Nos trajiste libertad. Y hoy, con toda libertad, nos entregamos a ti, Señor. Porque queremos ser tuyos, Señor. Envía tu paz, tu verdad. Esta nos guiará. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Gracias por tu sacrificio y gracias porque no nos dejaste a la deriva, sino prometiste regresar. Y es el motivo de nuestra cena, saber que tú vienes también, Señor. Que hiciste una promesa y la cumplirás, Señor. Y esperamos tu venida, Señor. Vamos a tomar el pan y el vino. Bueno, vamos a orar por la ofrenda del día de hoy. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este lugar. Ha sido como Betel, Señor, un lugar, casa de Dios y puerta del cielo ha sido para nosotros. Pero que también, Señor, tú has prometido regresarnos, o los seres humanos lo han prometido, pero vamos es con la disposición de ir a donde tú quieras, Señor. Sea que volvamos, sea que no, sabemos que estamos en tus manos, Señor. Que al final nuestra morada está en los cielos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por la ofrenda también. No sé. Está por acá. Los que quieran, ahí está el sobrecito. Y bueno, vamos. Sí, no, ha habido cualquiera. Pues, recogen la ofrenda. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por la provisión que nos has dado. Tú has sido fiel. Fuiste fiel en cada lugar donde hemos estado, Señor. Y sabemos que tú nos has traído hasta acá y que tú nos guiarás, Señor, aún más allá de la muerte. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Bendice la disposición de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cumpleaños. Ana Victoria estuvo ayer. Ana Victoria. Mireya estuvo el viernes. Mireya González estuvo el viernes de cumpleaños. Mañana está Iván. Mañana está Iván. El miércoles Carlos Felipe. El miércoles Carlos Felipe. Y el viernes Sandra Maya. Y el viernes Sandra Maya. Y nosotros estuvimos de aniversario el viernes. El viernes 38 años cumplidos. Los primeros 38. Bueno, vamos a orar por los cumpleañeros y por el aniversario. Padre, te damos muchas gracias por estos años que nos has dado la gracia de mi esposa, nuestra vida personal, pero también en el ministerio. Oh Dios,
al cual tú nos llamaste, y te pedimos nos guardes y bendiga nuestras vidas, y bendice también en este día las personas que están de cumpleaños. A la Victoria, te pedimos que la llenes de tu bien, de tu gracia, de tu bendición. Te pedimos bendigas a Mireya, que la restaures totalmente de la salud, de su recuperación del COVID-19. También, Señor, te estamos pidiendo por Iván, que está de cumpleaños el día de mañana, por el cumpleaños de Carlos Felipe, que tú le llenes de tu bien, de tu gracia, de tu bendición, y oh Dios, que tu compañía esté allí donde ellos están. En nombre de Jesús, por Sandrita, que está el próximo viernes de cumpleaños, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, bendiciones. Señor te bendiga, cumpleaños feliz. Levántate y resplandece, porque ha venido la gloria de Dios ha nacido. Su pueblo sobre ti. El Señor hoy te bendiga. Misericordia, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Cumpleaños feliz, celebramos a ti, Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Bendiciones. Entonces les avisamos. Sí, porque todavía vamos a entregar, es el primero, así de que tenemos un sábado, un domingo más, solo que estará desocupado. No sabemos. Nosotros les confirmamos. Les confirmamos. Si es en el otro lugar. Que ya contratamos. Sí. Cerquita de aquí, queda 4 cuadras, no es lejos. Solo que a mí me gustaría ungir este lugar de todas maneras, por la bendición que el Señor. Okay. Entonces, bendiciones, saluden a los cumpleañeros y salúdense unos a otros. No digo con ósculo santo, sino con codo santo. Porque después me echan la culpa.